A ver. Marino, ¿cuánto le da? Estoy haciendo todavía, profe. ¿Para el día 6 no lo tenés? Todavía no lo tengo. Ahora lo estoy haciendo. Espero. Otro alumno o alumna que haya calculado para algún día. Rocío, Jael. Voy a preguntar. Hay Facundo Gabriel González. A ver, cálculo, por ejemplo, para el tiempo térmico diario para el 7 de noviembre. ¿Cuánto me da con una calculadora? ¿Está Facundo? Si no está, le ponemos ausente. No, profe, por favor, no me haga esto, por favor. No, no me haga eso, no está trabajando nadie, Fabio, por favor. No lo tengo, dice. Es una desesperanza, yo escucho y estamos mudos los tres, como con la Carla, nada más querés que te haga el cálculo yo, Fabio, es la única forma No, de... justamente justamente, profe, estos cortes para eso, digamos. Entonces acá podemos ver si los alumnos están haciendo o no están haciendo, o estoy hablando de más o estoy hablando poco, digamos. Si se entendió Parece que estamos solos en la... A ver, otro alumno. Profe. ¿Sí? ¿Cómo hacía para sacar la temperatura diaria? Perfecto. Mira, ¿puedes ver la planilla de Excel? Sí. Bueno, ¿te acordás que el ejercicio tenía el enunciado que tenemos que calcular el tiempo térmico a partir del 1 de noviembre? A partir de acá, ¿viste? A partir del 1 de noviembre tenías que calcularlo. Por lo tanto, lo que está para arriba lo vamos a ocultar por cuestión de práctica. Y vamos a fijar esto. Entonces, vos lo que tenés que hacer para el tiempo térmico diario es aplicar el método residual, la formulita. Va a ser igual a ¿qué? A la temperatura media menos, lo vamos a hacer con paréntesis para que sea bien común. La temperatura media menos la temperatura base, que tenía un valor de 13,8 por un día. Porque vos estás considerando de un solo día el tiempo térmico diario. ¿Está bien? Vos le das Enter. Entonces vos sabés que el tiempo térmico para el 1 de noviembre va a ser de 8,5. Porque es la diferencia entre la temperatura media y la temperatura base por 1. Entonces este es el tiempo térmico para el 1 de noviembre. Para el resto de los días, por ejemplo, que llegamos hasta el 15 de noviembre, es también hacer la diferencia. Fíjense que para el 10 de noviembre, la diferencia resulta de 20 menos 13,8 por 1. Ese valor va a ser igual a 6,8. Entonces yo ya tengo el tiempo térmico diario. Ahora yo quiero calcular el valor acumulado. Perdón, profesor. La temperatura base es 13,8. Sí, es 13,8 la temperatura base. Esta cambia justamente en el enunciado. Yo le comentaba que podemos tener una temperatura base para todo el ciclo o para cada ciclo. En este caso tenemos la temperatura base de 13,8 que es para todo el ciclo de huevo adulto. ¿Está bien? Entonces usted calcula en el tiempo térmico diario para el 1 de noviembre, para el resto de los días. Simplemente hacen esa fórmula. Al hacer esa fórmula y al arrastrar, un día como ejemplo al 15 de noviembre ya tienen todo calculado. Ahora usted determina el valor acumulado porque es el valor acumulado que realmente nos interesa a nosotros. Entonces yo digo, la primera columna, como todo valor acumulado, va a ser igual a la primera columna. Y la otra columna va a ser este valor más el valor que está arriba.
Entonces yo veo que el 2 de noviembre tenemos un tiempo térmico acumulado de 15,7 grados día. Bien, entonces yo quiero calcular para todo, para el resto de los días que calcule. Bueno, yo veo que al 15 de noviembre tengo un tiempo térmico acumulado de 76,2 grados días. Por lo tanto, para llegar a los 95 que me pedía el enunciado, me falta. Tengo que aumentar más días todavía. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, tengo que sacar más días. Exactamente, tengo que considerar más días todavía. Entonces, con el Excel es fácil porque tengo que arrastrar nomás. Y llego hasta acá. Sigo aumentando, arrastro nomás, porque yo sé que esta fórmula me está considerando esta celda más esta celda. Por lo tanto, cuando yo arrastre esa celda, o la fórmula de esa celda, ya está programado, digamos. Fíjense que al 19 de noviembre llegamos con 90 grados día. Nos faltan, en palabras simples, nos falta un día más. Y luego que el 20 es de 94,1. O sea, como que estoy muy cerca al valor de 95. Arrastremos un día más para ver qué es lo que pasa. Si yo arrastro un día más, me estoy pasando del valor de 95, que es lo que nosotros nos pedían. Entonces, por cuestión de práctica, vamos a considerar que el 20 de noviembre, o dicho de otra forma mejor, desde el 1 de noviembre al 20 de noviembre, Spodoptera frugiperda acumula 95 grados día. Entonces la pregunta que nosotros le hacíamos en el ejercicio, ¿cuál es la fecha? La respuesta es el 20 de... 21 de noviembre. Exactamente. Ahora, veámoslo desde un punto de vista gráfico. Por un lado yo tengo la temperatura en líneas negras. Y las líneas de color rojo son el tiempo térmico acumulado. Entonces, ustedes imagínense que Spodoptera hace este proceso. A medida que va pasando los días, la temperatura tiene una variabilidad, va aumentando, va disminuyendo. Pero a medida que van pasando los días, Spodoptera va acumulando el tiempo térmico. Va acumulando un tiempo térmico de manera tal que llega al 10 de noviembre con 45,6. O sea, el 10 de noviembre, que es más o menos la mitad de tiempo que calculamos nosotros, llega a 45,6. Sigue pasando los tiempos, sigue acumulando, hasta que nosotros llegamos acá, al valor de 95. En realidad es 94,1, pero yo lo aproximo a 95. Entonces llego acá, y en este es mi umbral, como este es mi corte. Acá es mi punto donde tengo que considerar esto, digamos. Entonces, si yo tendría que hacer, por ejemplo, una aplicación química, tendría que decirlo que tenemos que hacer el 20 de noviembre. Porque el 20 de noviembre, Spodoptera frugiperda llega a ese estadio, que es en este caso el tercer estadio, donde es muy perjudicial para el cultivo. Eso es la aplicación de conocer el tiempo térmico, digamos. Entonces, esto sería la resolución del ejercicio 1. Ahora, esto es muy importante. El resto de los ejercicios... Profesor, entonces tomamos el 20 de noviembre. Exactamente, consideramos el 20 de noviembre. Puedes considerar también el 21, porque vos fijate que el 21 vos tenés 96,1. O sea que vos al menor valor, tenés 94,1 y al mayor valor 96,1. O sea que es prácticamente este valor con este valor son como iguales al 95. Como que 95 esté en el medio, digamos. Puedes considerar cualquiera de los dos. Pero yo, por cuestiones prácticas, voy a considerar 20, digamos. Pero por ahí estaría el tiempo en el cual tarda Spodoptera en llegar a 95 grados día. Gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto, porque el resto del ejercicio que viene tiene el mismo principio, con determinados supuestos, pero la forma de resolver
y de aplicar la fórmula del tiempo térmico es la misma, solamente que visto de otra parte. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo del otro ejercicio. 40, vamos bien con el tiempo. Ustedes tienen que determinar las fechas. Si bien el ejercicio dice la fecha de siembra, las fechas, necesito unas fechas de acá. Por ejemplo, ¿en qué fecha tengo que sembrar el trigo? ¿En qué fecha comienza la fase de siembra? ¿En qué fecha comienza la fase de emergencia? ¿En qué fecha comienza la fase de espiga terminal? ¿En qué fecha comienza antesis? ¿Y en qué fecha comienza maduración fisiológica? A nosotros nos piden como objetivo eso. Eso es lo que el resultado final del ejercicio este. Solamente nos piden fecha. Ustedes tienen dos localidades. La localidad 1, que tienen toda esta información climática. Y también tienen para dos cultivos. Primero el trigo. Tienen la fase fenológica. Tienen la temperatura base de cada fase. El tiempo térmico que tiene que acumularse para que se complete esta fase. Por ejemplo, de siembra a emergencia, con una temperatura base de 2,6, se tienen que cumplir o se tienen que acumular 102 grados días. Es lo mismo que vimos hace rato. Pero de estas fases, hay algunas que son resistentes, moderadamente resistentes o no resistentes a heladas. Entonces tienen esa condicionante o ese criterio. Y por otro lado tienen que este trigo tiene una vernalización durante el periodo vegetativo de 48 horas. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, vuelvo a repetir. El objetivo acá es determinar fechas. Ese es nuestro punto del ejercicio. Bien. Entonces yo tengo que ubicar temporalmente más o menos al cultivo de trigo. Pregunta, ¿en qué estación o meses por lo general se produce trigo? En invierno, por favor. Perfecto. Esa es la respuesta. En invierno. ¿Por qué? ¿Por qué se produce en invierno? A ver, José Chávez. ¿Por qué se produciría el trigo en invierno? ¿Está presente? No está por lo visto, José. A ver, Matías Cruz. ¿Por qué crees que se produce el trigo en invierno? Está perfecta la respuesta. Buenísimo. Ahora entendamos el por qué. ¿Puede ser porque necesita acumulación de hora de frío? Perfecto. Esa es la respuesta. Nuestro trigo, que tenemos acá, tiene un requerimiento de vernalización. ¿Y por qué digo nuestro trigo requiere? Porque hay trigo que no requieren. Ya lo vamos a ver. Entonces, como decía su compañero, se realiza en invierno porque tiene que acumular hora de frío. ¿Dónde acumula mejor el frío? Y obviamente en los meses de invierno, porque esos son los meses donde yo tengo bajas temperaturas. Pero ojo, que no todos los trigos requieren frío. Yo, por ejemplo, tengo primero que la vernalización es un requerimiento de frío necesario para la inducción de la etapa reproductiva. Dicho de otra forma, durante el periodo vegetativo, la planta de trigo tiene que acumular frío. ¿Cuánto? 480 horas de frío. Si acumula esa cantidad de frío, pasa de vegetativo a reproductivo. Pasa de una etapa a la otra. Eso es para los trigos de tipo invernal. Pero hay otros tipos de trigo que no requieren esa cantidad, que no requieren el periodo de vernalización. Y esos trigos se los denomina trigos primaverales, que tienen una respuesta nula a la vernalización. O sea que esos trigos no requieren hora de frío. Como el ejemplo que le estamos planteando nosotros.
es un trigo que requiere horas de frío. Vamos a ver más adelante la forma de calcular esos fríos. Pero acá el problema era decirle a ustedes en qué momento se realiza y por qué. Porque se requieren horas de frío para vernalización y porque va a acumular más ese frío en invierno que en otra estación del año. Bien, entonces con ese concepto ya sé dónde más o menos temporalmente puedo ubicar al cultivo de trigo. Entonces lo que hicimos hasta acá, ubicamos el cultivo de trigo en una escala temporal de meses. Ahora, yo agarro dos datos de nuestro cuadro de la tabla 1, de la localidad 1, perdón. Vamos a trabajar primero con la localidad 1. Yo le adjunto a mi eje temporal la fecha media de primera y última helada. Por ejemplo, la fecha media de primera helada es el 15 del 04. Más o menos estaría por acá. Más o menos. La fecha media de última helada estaría acá más o menos. Ok, ahora. Yo tengo que las fases fenológicas son resistente, moderadamente resistente y no resistente. Ahora, fíjense que desde la fecha de primera helada en todo este periodo se produjeron heladas. Ya se produce helada. Pero después de esta fecha media no se producieron heladas en términos medios. Entonces la pregunta que yo le hago acá es, ¿qué fecha media de helada tenemos que considerar para empezar a ubicar nuestro cultivo? ¿La primera o la segunda? Esto lo vimos ahora en la vez pasada cuando hablamos de heladas. Cuando hablamos del manzano. ¿Cuál considero? ¿La fecha media de última o la fecha de primera helada? ¿Cuál me está afectando, digamos? Bien. La última, profe. Perfecto. Porque si me cae una helada acá, que es probable que me caiga una helada, si me cae en esta etapa, el cultivo me resiste. Dicho de otra forma, todo bien con el cultivo. Si me cae también en esta parte, también me resiste. Y bueno, si se me cae acá, bueno, moderadamente resistente, resiste en términos generales. Pero si se me cae acá, no me va a resistir el cultivo. Por lo tanto, el inicio de esta fase tiene que estar alejado de la fecha media de última helada. Tiene que estar más o menos por acá. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Si yo soy muy obstinado, yo lo puedo alejar tanto hasta llegar al 24 de diciembre. Para Navidad le alejo esta fecha, esta fase. O sea, soy tan obsesivo y me preocupo mucho por el cultivo que lo alejo tanto hasta Navidad. Yo ya sé que ya en Navidad no voy a tener helada en esta localidad. Entonces, ¿cuál es el problema de alejarlo mucho al cultivo? Bueno, esto es cuando es lo mismo y el concepto surge de la relación entre oferta y demanda. ¿Qué ocurre cuando la oferta de un determinado producto es baja con respecto al precio? Supónganse que ustedes quieren comprar frutilla y comienza la temporada de frutilla. ¿Cuánto cuesta la frutilla? ¿Cuál es el precio de la frutilla? ¿Alto o bajo? Siempre alto. Alto. Entonces, cuando la oferta del producto es baja, el precio tiende a aumentar por una cuestión de punto de equilibrio, oferta y demanda, que seguramente lo vieron en economía general. Entonces, y acá tenemos nosotros la cosecha, el progreso de cosecha nacional. Si yo cosecho el trigo para esta fecha, pueden ver la manito del mouse. Si yo cosecho el trigo acá, tengo mucha oferta de trigo. Entonces, como yo tengo mucha oferta de trigo, el precio cae. Ahora, pero si yo le cosecho antes, por cuestión de oferta y demanda, el precio es alto, porque hay poca oferta de trigo.
Independientemente si yo hago un silo o no, si lo tengo ya pactado, pero en general puede ocurrir esto. Entonces, mientras más temprano hago la cosecha, mi precio del producto va a valer mucho más. Por lo tanto, el enfoque de este ejercicio o la ubicación de esta fase es siempre lo más temprano posible. Pero ojo, lo más temprano posible escapándome de la última helada. Entonces yo tengo que ubicar acá a la fecha, a la fase de antes. ¿Cómo lo ubico? Bueno, yo lo ubico en base al desvío. Y acá quiero que entiendan esto, digamos. Siempre cuando analizamos datos medios, de 30 años, por ejemplo, por un lado, obtenemos la fecha media, que resulta de un promedio, de última helada. Y siempre le ponemos más, menos, 12 días de desvío. A ver, si yo el valor de media lo sumo 12 y pongo este valor acá, y después hago lo mismo, pero lo resto, y pongo este valor acá, veo que casi el 70% de los datos que yo estoy observando, y en este caso los datos que estoy observando son fechas medias, se encuentran entre esta región de una distribución normal. Este valor de 68,3, perdón, 95, 97, no tiene nada que ver con el valor de probabilidad. No tiene nada que ver. Me está indicando que el 68% de los datos se encuentran entre el 6 de octubre y el 30 de octubre. Entonces, yo sé que de 30 años de registro, las fechas, o el 70% de las fechas de última helada cayeron entre el 6 y el 30 de octubre. Eso me está indicando simplemente a mí este valor del 68,3%. Profesor, perdón. ¿Por qué esos 12 días? El 12 es el valor del desvío. Imagínate, por ejemplo, a ver, una columna. En una columna vos tenés fecha de última helada del año 1998. En la segunda fila tenés fecha de última helada del año 90. En la tercera, fecha de última helada del 91. Y así sucesivamente hasta que complete 30 años. ¿Hasta ahí me seguís con el ejemplo? Sí, profesor. Bien. Entonces después, cuando vos tenés 30 años, vos les obtenés un promedio. Vos le calculás el promedio de esos 30 años. Y ese promedio te da el 18 de octubre. Ahora, otra estadística que vos le podés aplicar es el desvío. Le puedo aplicar una fórmula que sería el desvío. Y ese desvío te da 12. Yo le explicaba acá a ustedes qué es lo que significa 12. 12 significa que si yo le sumo el valor de... O sea, el 12, para responder tu pregunta más concretamente, es 12 es el desvío. Entonces, cuando yo... No sé si aclaré tu pregunta. Sí, ya está. Sobre todo el 12 que... Ustedes, por ejemplo, acá... ¿Dónde estoy? Ustedes tienen, por ejemplo, acá el peso. El peso puede ser de cualquier elemento. El peso... No sé, a ver... Supónganse que... No creo que un cerdo pese 12 kilos, pero supónganse que es el peso de un cerdo, digamos, por ejemplo. Ustedes tienen muchos datos acá. Yo le comentaba a la compañera que una de las medidas que podemos obtener es el valor de media. Yo pongo igual, promedio. Sí. El promedio acá es 15,6. ¿Hasta ahí me siguen? Simplemente calculé el promedio. Yo me calculo los desvíos. Igual, como en este caso es un desvío muestral, en la muestra, aplico desvío. Calculo el desvío que ustedes seguramente lo vieron en estadística. Entonces, yo por un lado tengo el valor de media y el valor de desvío.
En mi ejemplo que lo estoy planteando con número, el desvío es 1,4. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo, vamos a poner acá, menos un desvío. Para acá. Se le pone como negativo, como si yo le hubiese dicho que ponga negativo. No, me ponga así. Ah, mira, picadita. Vamos a poner 2 signos. Así de claro. No, mira. Bueno. Menos un desvío. Más un desvío. Entonces, para obtener más desvío, menos un desvío, este valor menos este valor. Y para obtener más un desvío, este valor más este valor. Y vamos a poner este valor acá. Entonces, ¿qué significa menos y más un desvío? Significa que el 80% de estos datos que estoy observando acá se encuentran entre 14,1 y 16,8. Ahora, si yo le digo 2 desvíos, estaría considerando el 95,5% de los datos, pero me gustaría que ustedes se dieran acá que esto del desvío me está representando la cantidad de datos que estoy observando. ¿Alguien entendió? ¿No entendieron? Sí, ya está. Perfecto. Entonces, ahora el ejemplo que les estoy planteando acá es lo mismo, pero yo no hablo de peso, hablo de fechas de última helada. Entonces yo también no tengo el desvío. Yo le digo, bueno, a ver, aproximadamente el 70% de los datos se encuentra entre 6 de octubre y el 30 de octubre. Entonces, por cuestiones prácticas, yo no lo alejo tanto, sino que lo alejo más un desvío. ¿Pero cuál? ¿Para este lado o para este lado? Y yo lo ubico para este lado, porque yo sé que si me voy para este lado, seguro me cae helado, pero yo sé que para este lado no me cae helado. También lo puedo considerar con 2 desvíos. Si soy muy obstinado, le puedo considerar 2 desvíos. Y bueno, ubícalo acá. Pero es mejor que lo considere un desvío, porque el 70% de los datos que vos tenés cae fuera de acá. Por eso es que yo considero el 30 de octubre, pero está bien. Seamos un poquito más obsesionados. El 30 de octubre me puede caer porque estoy dentro de la curva. Lo consideramos entonces el 31 de octubre. El 31 de octubre comienza antesis. Ese es el criterio que ustedes tienen que tener para definir todos los cultivos. Fíjense, creo que en el seminario que el ingeniero Hurtado les pasó, ustedes tienen que calcular estas fechas. Seguramente a algunos le tocó trigo, le tocó maíz. Pero el concepto es el mismo. Ustedes tienen que analizar qué fecha de helada me está afectando mi cultivo. Elijo esa fecha. A esa fecha la trato de ubicar fuera del periodo con helada. ¿Cuánto es fuera? Por cuestión práctica vamos a considerar un desvío. Pero lo puedo considerar con 2 desvíos y lo puedo considerar con 3. Pero siempre ustedes acá consideren con un desvío. Y cuando hagan el informe dicen, consideré el periodo crítico que no resiste helada más un desvío. O lo consideré con 3 desvíos, con 2 desvíos. Eso depende de ustedes. ¿Alguien no entendió cómo definir la fecha de la fase fenológica que no resiste helada? ¿Lo entendieron, chicos, o no lo entendieron? Sí, ahora también con la palabra técnica. Perfecto. Fecha fenológica que no resiste helada. Exactamente. Eso es en términos técnicos, digamos. Yo tengo que definir la fecha de la fase fenológica que no resiste helada. Bien.
Entonces, y como todo método, es como una receta, digamos, que ustedes tienen que aplicar. Hagan esto, 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 esto. Pero la parte inicial, donde ustedes comienzan, tienen que tenerla bien pulida. Porque si ustedes consideran otro día, a ver, otro día significa 18 de octubre, por ejemplo, otro día. Si consideran acá, es más probable que tengan una helada en la antésima duración fisiológica. Entonces, el objetivo acá es siempre definir primero este momento en el cual inicia el cultivo. Entonces, criterio, establezco la fecha de la fase fenológica que no resista helada. Ya lo hicimos. Y ahora, determinar los días y fechas en que se acumulan los tiempos térmicos, este y este, para cada fase. Este y este. En base a la temperatura, en base a la temperatura base, redundante, en base a la temperatura base de cada fase. Y los números de día y temperatura correspondientes de cada mes. O sea, para este periodo, para esta fase de antésima duración fisiológica, yo tengo una temperatura base de 8,9. Y los meses que voy a considerar acá son noviembre y octubre, porque es secuencial. Pero para la fase de espiguilla terminal y antesis, voy a considerar octubre, septiembre para atrás. Entonces, y voy a considerar también la temperatura correspondiente a cada mes. Fíjense que en el primer ejercicio, nosotros, como era del 1 de noviembre al 20 de noviembre, eran los registros diarios, pero de noviembre. Bueno, acá vamos a poner cierto supuesto. Bien. Yo puedo calcular la fecha, puedo comenzar para este lado o para este lado. Vamos a ver primero para el lado derecho. Y resalto, borro los meses que no me interesan por cuestión para no confundirnos. Solamente me interesa a mí noviembre y diciembre. Ahora, pregunta antes de avanzar. ¿Alguien no entiende por qué considero noviembre y diciembre? ¿Alguien no llega a entender por qué no considero otros meses? Parece que se han entendido. Perfecto. Flavio, son las 11:03, ¿no? Sí. Ah, bueno. No, gracias, Moreno. Teóricamente a la 1:30 tengo que terminar con esto. Bueno. Con el tiempo. Bien. Entonces voy a calcular la fecha de maduración fisiológica. Pero tengo que hacer en base a ¿qué? A la temperatura base de esta etapa y al tiempo térmico. Es decir, que para pasar de antesis a maduración fisiológica tienen que ocurrir se tienen que acumular, 344 grados días a una temperatura base de 8,9. Y bueno, primero considero el número de días del mes de noviembre y el número de días del mes de octubre. Por ejemplo, para noviembre tengo 30 días calendario y para diciembre tengo 31 días. Y esto es el supuesto. Fíjense que este supuesto va a ser clave cuando el procedimiento que yo le estoy diciendo acá lo vamos a hacer en Excel. Entonces acá el supuesto es que durante los 30 días de noviembre la temperatura va a ser de 16,5. Y durante los 31 días de diciembre la temperatura va a ser de 18,4. Ese es el supuesto. Y ese supuesto es para todos los meses. Por ejemplo, supongamos que febrero tiene 28 días. Entonces los 28 días de febrero van a tener ese valor de temperatura media mensual. Avancemos. Bien, yo aplico el mismo concepto que ya vimos para Spodoptera. Yo calculo el tiempo térmico diario, por ejemplo, para el primer día. Sé que la temperatura media es de 16,5 y la temperatura base, como estoy considerando antésima duración fisiológica, es de 8,9 por un día. Me da un valor de 7,6. Aplico la fórmula de tiempo térmico para el día 2, para el día 3, para el día 4. Y obtengo el valor acumulado,
que es de 30,4. Hasta acá, teóricamente no tendría que haber alguna duda. Yo obtengo el valor acumulado del 1 de noviembre al 4 de noviembre, que es de 30,4. Ahora, ese procedimiento con muchos números lo puedo hacer también de otra forma. Entonces digo, ¿cuál es el tiempo térmico acumulado del 1 de noviembre al 4 de noviembre? Entonces, como es acá el mismo valor de temperatura media y el mismo valor de temperatura base, puedo hacer, en vez de hacer toda esta fórmula, le hago de esta forma. Entonces, el tiempo térmico acumulado del 1 de noviembre al 4 de noviembre es la diferencia entre 16,5, el valor de temperatura, menos la temperatura base, por 4 días, que me da el mismo resultado. Entonces yo lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de esta forma. Esta forma lo hago porque saco factor común. Bien. ¿Cómo va avanzando nuestro tiempo térmico acumulado? Bueno, si estoy del 1 de noviembre al 4 de noviembre, se acumularon 30,4 grados día. Pero a mí me piden 304, por lo tanto lo tengo que aumentar más cantidad de días. Tengo que seguir aumentando días para acumular el tiempo térmico que requiere la fase que estoy considerando. Bien, entonces lo hagamos para los 30 días de noviembre. Entonces yo digo, a ver, la temperatura media, 16,5, la temperatura base, 8,9. Disculpen que soy reiterativo, pero el INGE me pidió que sea muy reiterativo. Por 30 días correspondiente al mes de noviembre. Me da un valor de 228 grados días. Lo represento en mi esquema. Y fíjese cómo va avanzando. Bueno, pero a vos te piden 344. Por lo tanto, te faltan grados días. Como yo terminé con los días de noviembre, tengo que pasar al mes de diciembre. Bien, la primera opción de cómo podemos resolver es acumulando días por día de diciembre. Entonces yo sé que del 1 de noviembre al 30 de noviembre tengo 228 grados día. El 1 de diciembre aplico la fórmula de tiempo térmico. Obviamente como es un solo día va a ser 1. Pero acá la temperatura media es la correspondiente a diciembre. Y la temperatura base, bueno, es la misma temperatura base. Yo hago ese proceso de tiempo térmico diario para los días de diciembre. Y por un lado hago el acumulado del 1 de diciembre al 4 de diciembre y tengo un valor de 38. Entonces sumo los grados días correspondientes al 1 de noviembre al 30 de noviembre, que eran 228, más los 4 días de diciembre que estoy considerando. Eso me da un valor acumulado de 266 grados días. Entonces la conclusión es que tengo que seguir agregando más días de diciembre. Porque si ustedes se fijan en nuestra escala temporal, al 4 de diciembre, que era este valor acumulado, al 4 de diciembre tengo un tiempo térmico acumulado de 266 grados día. Pero me falta todavía, me falta. Entonces, como yo estoy muy cerca y sé que con los días de diciembre voy a llegar a ese tiempo térmico, la segunda opción es hacer una diferencia. Por ejemplo, a ver, volvamos al 1 de noviembre. Del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Yo sé que del 1 de noviembre al 30 de noviembre tengo acumulado 228 grados día. Y yo sé que me falta una X cantidad de grados día para llegar a los 344. Entonces,
yo puedo despejar este número de días porque yo conozco la temperatura media de diciembre, conozco la temperatura base y conozco el tiempo térmico que falta. El X grados días resulta de la diferencia entre este valor y este valor. Entonces, esa cantidad de días que me falta, la puedo determinar. ¿Cómo la determino? Despejando. Entonces, hagan ese cálculo. Despejen la cantidad de días de diciembre que falta para completar los 344 grados días. Para ver si me entendieron. ¿Está bien? Vamos a dar 5 minutos para hacer eso. ¿Lo entendieron, alumnos? ¿Cómo hay que proceder? ¿Puedes repetir, profe? No, yo te decía que tienen que calcular el tiempo, los días que corresponden a el tiempo térmico de la diferencia entre 344 y 228. Bien, está bien, es medio complicado el práctico y lo vamos a hacer por partes mejor. Yo sé que tengo que completar 344 grados día. Pero yo sé que del primero de... 114 puede ser, profe. Sí. 116 me da a mí. Pero, A mí también, profe. ¿cómo? Me da ¿Está bien? 116. Ok, hacerlo con 114 lo hagamos con 116. Está bien, perfecto. Por lo menos está bien. Ahora fíjate que yo conozco el tiempo térmico acá. Conozco la temperatura de diciembre, porque estoy en diciembre justamente. Y conozco la temperatura base. Por lo tanto, tengo que despejar el día. Entonces, ustedes tienen que hacer este valor, 116. 12,2 me da, profe. ¿Cuánto? 12,2 días de diciembre sería. Perfecto. Entonces, esta es la formita que tenían que hacer. 12,2, que es aproximadamente 12 días. Pero esos 12 días te representa del 1 de diciembre al 12 de diciembre. Entonces la fecha de maduración fisiológica es el 12. El 12 de diciembre. ¿Está bien? De esas dos formas, la opción 1 o la opción 2, podemos determinar esa fecha. Y simplemente lo que yo estoy haciendo acá es acumulando grados días en base a una temperatura base y al tiempo térmico que me requiere. Pero ojo, cuando se me acaban los días de noviembre, tengo que utilizar diciembre. Pero ¿qué significa cuando se me acaben los días de noviembre? Es decir, que cuando se me acaben los días de noviembre, tengo que utilizar otro valor de temperatura en la fórmula, que es la temperatura de diciembre. Ese es el proceso que tienen que hacer. Tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces yo acá ya tengo definido la fecha de madurez fisiológica y la fecha de antece. Perfecto. Ya tengo dos fechas, me faltan 1, 2, 3. 3 fechas me faltan. La forma de obtener la fecha es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Pero siempre tengan en cuenta de no apresurarse. Por ejemplo, yo le digo, vamos a calcular el tiempo térmico de los 31 días restantes de octubre. ¿Por qué? Perdón, de los 30 días restantes de octubre. ¿Por qué no 31? Bueno, porque el 31 ocurre la fecha de antesis. Por lo tanto, de los días de octubre, solamente me quedan 30. 30 días que yo puedo utilizar de octubre con este valor de temperatura, de 13,2.
Entonces lo que hago acá, calculo el tiempo térmico acumulado en los 30 días de octubre. Ese tiempo térmico acumulado para 30 días, considero la temperatura de octubre. En este caso, la temperatura base es de 5,1. Acá ya hay otra temperatura base porque estamos hablando de otra fase. Lo multiplico por 30 días de octubre y me da 243 grados días. Bueno, pero si yo considero 30 días de octubre, se acumulan 243. Pero la fase fenológica, espiguilla terminal, antesis, solo requiere 204,1 grados días. Por lo tanto, yo sé, en cierta forma, que la fecha de espiguilla terminal está dentro de los días de octubre. Bien. Entonces, yo sé que se tienen que acumular 204 grados día. Se tienen que acumular esta cantidad. Y sé que la temperatura de octubre es de 13,2. Y sé que la temperatura base es de 5,1. Entonces yo despejo de esta fórmula, despejo el número de días. Entonces me da que al despejar me da 25,19, que aproximadamente son 25 días. Pero ojo, que yo tengo que considerar esos 25 días, lo tengo que restar a 30. O sea, estoy acá, el 30 de octubre. 30 de octubre me da, al despejar, 25 días. Entonces lo tengo que decir, 30 menos 25, me desplazo al 5 de octubre. Entonces la fecha de inicio de espiguilla terminal es el 5 de octubre. ¿Está bien? Fíjense que acá son, al día que obtuve lo resté al 30, porque me estoy yendo para este lado. Entonces ya tengo la fecha de espiguilla terminal, la fecha de antesis y la fecha de maduración fisiológica. Yo tengo estos dos variables. ¿Cómo hago para la fecha de emergencia? El mismo procedimiento. Bien, yo sé que del 1 al 4, porque el 5 comienza espiguilla terminal, yo sé que del 1 al 4 tengo 4 días. Entonces, determino el tiempo térmico para esos 4 días. Temperatura de octubre, en este caso la temperatura base de 3,3, porque estoy hablando de otra fase, emergencia, espiguilla terminal. Tengo 4 días. ¿Cuál es el tiempo térmico que se acumula en los 4 días de octubre restantes? 39,6. Entonces, si yo me voy a mi escala temporal, sé que estoy acá. El 1 de octubre se acumulan 36,9. Me falta un montón de tiempo térmico que se acumule para completar esta fase. Como sé que me falta mucho, yo le meto los 30 días de septiembre. Entonces digo, bueno, la temperatura de septiembre, la temperatura base de la fase que estoy considerando, por los 30 días de septiembre. Eso me da 210. Y sumo. Entonces, desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, más los 4 días de octubre, se acumularon 249,6 grados día. Me falta como la mitad más o menos. Así que sigo aumentando. Y yo aumento un mes más. Aumento, por ejemplo, todo agosto, que agosto tiene 31 días, y considero la fórmula. Bueno, agosto acá la temperatura media es de 8,4. Por eso que simplemente pongo 8,4. La temperatura base, seguimos en la misma fase fenológica, y de 3,3. Y acá agosto tenía que ser 31. Acá me equivoqué yo, tiene que ser 31. Entonces supongamos que al multiplicar por 31 me da un valor de 158,1. Entonces yo acá tengo el valor acumulado desde el 1 de agosto al 5 o al 5 o al 4 de octubre. Tengo que ese valor acumulado es de 407,7 grados día. Me voy a mi esquema temporal y ya veo que estoy muy cerca de llegar a la fecha de emergencia.
porque desde este día hasta acá se acumularon 407 grados, 400,7 grados día. Bien, entonces, como estoy muy cerca yo, y ya ocupé todos los días de agosto, me voy a julio. Entonces, en julio, los días que me faltan para completar la fecha de emergencia, lo hago por un despeje. El mismo despeje que estamos considerando. Yo sé que necesito esta cantidad de grados día. Y yo sé que desde el 1 de agosto al 5 de octubre se acumularon esta cantidad. Entonces lo que me estaría faltando son 27,1 grados días. Entonces conozco el tiempo térmico, conozco la temperatura media, que en este caso va a ser julio, y conozco la temperatura base de 3,3. Despejo y obtengo 6,45, que yo la aproximo a 6. Entonces, esos 6 días representan del 31 de julio, 31 menos 6 me da un valor de 25 de julio. Es decir que la fecha de emergencia es el 25 de julio. Ahora vamos a la última fase. La última fase es siembra, que es el motivo por el cual se desarrolla el trabajo práctico. Digamos. A nosotros nos piden la fecha de inicio de siembra. Fíjense que acá cambia la temperatura base, es de 2,6. Pero como yo tengo 24 días de julio, tengo que seguir considerando la temperatura de julio. Entonces, hago esta fórmula. Considero primero los 24 días de julio. Bueno, la temperatura de julio es de 7,5, la temperatura base de la fase que estoy considerando es de 2,6 por 24 días. Y me da un valor de 117,6 grados día. Es lo mismo, si yo considero los 24 días, estoy acumulando 117,6. Pero la fase solamente requiere 102. Por lo tanto, no puedo considerar los 24 días de julio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Con un despeje. Despejo. Yo sé que necesito solamente acumular 102. La temperatura de julio, 7,5. La temperatura base, 2,6. Eso me da un valor de 20,81 días. Que si lo aproximado son 21 días. Entonces, 25 menos 21 días, porque me estoy yendo para este lado, me da un valor de, me da como fecha el 4 de julio. Entonces el 4 de julio comienza la siembra. Si comienza el 4 de julio, en base a la temperatura media, se van a acumular 102 grados día hasta el 25 de julio, que va a ser emergencia. Después de julio, y con todos los valores de temperatura hasta octubre, se van a acumular 434,8 grados día. Después del 5 de octubre va a comenzar espiguilla terminal y se va a acumular 204,1 grados día hasta el 31 de octubre que se va a formar antesis. Después de antesis se van a acumular 344 grados día y va a ocurrir la maduración fisiológica el 12 de diciembre. Esto es la forma en la cual se resuelve este trabajo práctico. ¿Alguien tiene alguna duda? Seguramente sí. Pero ¿en dónde puedo aclarar más esa duda? ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, estamos bien. Después déjame un ratito para darle los cultivos a los chicos por grupo. Dale. Entonces, están o entendieron todo o no entendieron nada, digamos. Pero este es el procedimiento por el cual se obtiene. Esto ustedes lo hacen si tienen un papel. ¿Está bien? Imagínense que ustedes tienen este trabajo y lo tienen en un papel. La realidad es que ustedes no van a tener un papel. Lo van a hacer con el Excel. Esa es la realidad. Pero
ustedes no pueden pasar al Excel si no tienen el proceso por el cual se está desarrollando. O sea, yo, ¿por qué llego a esta fecha? ¿Por qué llego a esta fecha y por qué llego a esta fecha? Porque se acumulan. Esa es la respuesta. Ahora, Profe, ¿sí? siempre empiezo por la fecha de antesis, por ahí siempre se arranca. No, fíjate que si yo te doy este ejemplo, mira. Mira. Acá te lo voy a cambiar. Supongamos que quiero cambiar este valor. Supongamos que el ejemplo que yo te doy eso. Fabio, en la guía de trabajos prácticos, las exigencias bioclimáticas del maíz, en el cuadro 11.9, ahí, por ejemplo, la no resistencia a las heladas es en emergencia de floración. Claro, justamente eso voy, pero para el otro ejercicio. Yo le decía al alumno, supongamos que vos tenés esta situación, donde no te resisten espiguilla terminal. Y vos fíjate que vos considerás antesis porque anteriormente vos tenías que no era resistente, pero ahora el problema es en dos fases. Esta no es resistente. Cuando esta etapa no es resistente, a esta parte que está acá, la tenés que ubicar acá, fuera de la fecha media de última helada. ¿Lo entendiste? Entonces, ¿de qué depende el inicio del cálculo? Depende de la fecha media de helada que te está causando el problema en la fase fenológica crítica. En este ejemplo que yo te estoy planteando, vos tenés dos fases fenológicas que son críticas a la helada. En criollo que si vos tenés helada, la planta muere. Entonces acá, en este caso va a ser la espiguilla terminal. Pero en el ejemplo práctico, yo solamente le daba espiguilla en la antesis, maduración fisiológica. Acá el cultivo era crítico para helada. Por eso es que yo ubico espiguilla terminal fuera del helado. Entonces, no siempre va a ser antesis, va a depender de qué fase fenológica es crítica al helado. Esa es la respuesta. ¿Lo entendiste? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ustedes pueden determinar también la fecha, estos 31, lo pueden hacer en Excel. O sea, con el programa de la fórmula, al Excel le dan. Pero, si ustedes entienden por qué ubican la fecha de antesis, o la fecha de antesis, el 31 de octubre, si ustedes entienden eso, ya pueden resolverlo en Excel. Entonces, primero, ¿se acuerdan de este supuesto que yo le hablaba? Se supone que en los 31 días de noviembre la temperatura media es de 16,5. Se supone que en los 31 días de diciembre la temperatura media es de 18,4. Entonces yo tengo que poner ese concepto en la planilla Excel. Me voy a la guía de trabajo práctico, me voy a la localidad 1. Vamos a poner acá. Abro el archivo, descargo y abro, lo habilito en mi caso. Y bueno, ¿cuánto es el valor de temperatura media mensual en enero en la localidad 1? El valor de temperatura media, que voy acá, es de 20,7. Entonces, todos los días de noviembre van a tener ese valor. Es decir, si yo solamente considero los días de noviembre, veo que todos ellos tienen ese valor de temperatura. No sé por qué no puedo subir y bajar acá. Bien, fíjense que acá, que todos los días de diciembre tienen el valor de temperatura media mensual.
Para febrero lo mismo. Todos los días de febrero tienen el valor de 19,7, que corresponde, este lo voy a hacer un ratito, si no, no guardo. No. Para febrero también lo mismo, 19,7. Entonces, ese supuesto que nosotros habíamos aclarado, lo estoy llevando a Excel. ¿Cuál es la fecha de antesis que habíamos establecido nosotros? ¿Cuál era la fecha? 31. Perfecto, me voy al 31. Bien, primero vamos a hacerlo, primero vamos a fijar esto, de manera tal que cuando yo me desplace pueda ver las filas. Bien, me voy al 31 de acá. Entonces, dice que acá comienza la espiguilla terminal, no, perdón, antesis, guión, maduración fisiológica. Yo sé que a partir del 31 es la fecha de antesis. Bien, esa fase fenológica tiene una temperatura base de 8,9 y requiere, no me acuerdo cuánto requería, 344 grados día. ¿Está bien? Estoy simplemente ordenando mis datos. Bien. ¿Cómo se calcula el tiempo térmico diario para el 1 de noviembre? El tiempo térmico diario resulta de la diferencia entre la temperatura media, que es 16,5, menos 8,9, por un día que estoy considerando. Ese es el tiempo térmico para el 1 de noviembre. Entonces yo lo arrastro. Y la realidad tiene que estar acá, fase tecnológica que estoy considerando. Yo lo arrastro. Pero yo sé que el mismo valor, y lo sigo arrastrando. Lo arrastro, por ejemplo, todos los días de noviembre. Yo quiero calcular ahora el valor acumulado del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces hago una suma igual, suma. Entonces yo sé que del 1 de noviembre al 30 de noviembre obtengo el valor de 228, perdón, el acumulado en grados día. Bien, pero a mí me piden 344, por lo tanto falta. Aplico esa fórmula para diciembre, es decir, 8,4 menos la temperatura base, 8,9 por 1. Y sigo sumando, que me sube del 1 de noviembre al 8, por ejemplo, de diciembre en este ejemplo. Y estoy en 344, me falta todavía. Bueno, sigamos aumentando día. Yo sé que es 12, digamos, porque ya lo vimos. Pero sí, bueno, esto no es. Yo sé que es 12, digamos. Falta todavía un día. Entonces, si yo calculo el acumulado, que el acumulado es una suma, entre el 1 de noviembre al 12 de diciembre, obtengo un valor cercano al 344. Pero si yo me voy al 13 de diciembre y sumo ese valor, fíjense que ya me estoy alejando mucho. Desde el 1 de noviembre al 13 de diciembre se acumulan 351,5 grados día. Entonces yo me alejo mucho del valor que me están pidiendo, que es de 344. Por lo tanto, la fecha de maduración fisiológica es el 12 de diciembre. Fíjense la forma fácil que resolvimos este ejercicio en menos de 2 minutos con el Excel. Entonces,
Después lo pinto, le ponen bonito como ustedes quieran. Y tienen que la fase entre antesis y maduración fisiológica con temperatura base de 9,8 y requiere 344 días, comienza a desarrollarse del 31 de octubre hasta el 12 de diciembre. Ahora, si yo me tengo que ir para este lado, entonces yo tengo que acumular acá 204,1 grados día entre espiguilla terminal y antesis, con una temperatura base de 5,1. Es el mismo procedimiento. Calculo el tiempo térmico diario, que va a ser este valor menos 5,1. Acá digo, bueno, esta es la espiguilla terminal guión antesis. De base 5,1 y requiere 204,1 grados días. Bien. Control Z. Oh, no. Espiguilla terminal. Guión antesis. De base 5,1 y requiere 204,1 grado días. Bueno, que haga eso. Lo configura. Lo configura así el Excel. Bueno, calculo el tiempo térmico diario para todos. Llego hasta acá más o menos. Y hago la suma. Calculo el acumulado, en otras palabras. Y estoy acá aproximadamente. Entonces, el valor más cercano corresponde al 5 de octubre. Por lo tanto, de esta forma, yo puedo obtener la fecha de las diferentes fases fenológicas considerando los supuestos que planteamos en la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo resolver este ejercicio con el Excel? No. Es más fácil con el Excel, pero para poder hacer el Excel y para poder calcular el tiempo térmico diario y el tiempo térmico acumulado, tienen que entender de dónde surge y hasta dónde tengo que llegar. Por eso que yo le presentaba todo este proceso, digamos. Bueno, el otro ejercicio solamente lo vamos a plantear por cuestión de tiempo. Vamos a tener el contexto, digamos. Tienen ustedes el cultivo de maíz. El cultivo de maíz es para ciclo corto o para ciclo largo. Tienen el cultivo de maíz para ciclo corto y para ciclo largo. O sea, tienen esta tabla, que cuando yo separo la tabla, tengo siembra, emergencia, floración, floración o antesis, maduración fisiológica, cosecha. Tengo también la temperatura base, el tiempo térmico y el criterio con respecto a helada, si resiste o no resiste o si es moderadamente resistente. Vamos a considerar el de ciclo largo. Entonces, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo se hace maíz? El maíz es un cultivo de tipo estival que se lo haría aproximadamente en el verano. Recuerden este concepto, mientras más temprano sea la fecha de siembra, voy a cosechar más antes, y al cosechar más antes voy a tener que la oferta del producto va a ser baja, y al hacer baja la oferta voy a tener un buen precio. Entonces, mientras más temprano siembre, mejor será para nosotros. Bueno, yo, por ejemplo, puedo representar la fecha media de última y de primera helada en base a 2 años. ¿Por qué considero 2 años? Porque acá hablamos de campaña, que involucra tanto un año como el otro año. Primero hago una identificación de la fecha media de primera y última helada. La de primera helada es el 21 de mayo. La fecha de última helada es el 20 de septiembre.
para un año en particular. Para el otro año, también tengo el mismo concepto. La fecha media de primera helada es el 21 de mayo y la fecha de última helada es el 20 de septiembre. Bien, entonces yo sé que el cultivo se va a desarrollar en esta parte, más o menos. Lo ubico temporalmente. Perfecto. Entonces, fíjense cuál es el concepto acá. Yo tengo primero la fecha media de última helada, 20 de septiembre. Y tengo por otro lado la fecha de primera helada. Entonces, la fecha media de helada que me estaría afectando la fase fenológica del cultivo de maíz es la fecha media de última helada, porque está más cercano a la fase crítica. Por eso que yo también en este ejercicio considero la fecha media de última helada. Entonces, ¿cómo tengo que considerar a la fecha media de última helada? Lo tengo que sumar más un desvío. Cuando yo sumo el valor del desvío más un desvío a la fecha media de última helada, me da como resultado el 8 de octubre. Entonces, como yo sé que el 8 de octubre va a caer helada, o puede ser que caiga helada, le considero el 9 de octubre. Entonces, el 9 de octubre es la fecha en la cual debe comenzar a calcularse el cálculo, tanto en el Excel como en el proceso matemático que nosotros explicamos anteriormente. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda con el cultivo de maíz? No, profe. Bien. Le voy a explicar la determinación de las horas de frío. Y si te queda tiempo, lo hacemos del cultivo de maíz. Lo hacemos en 2 segundos con el Excel ya una vez. ¿Qué va a hacer? Fabio, ahí Dígame. déjame un ratito, así yo le reparto los Dale, cultivos por que favor, tenés así que me tomo hacer. mate y ¿Sí? cámbialo. Bueno, entonces, por ejemplo, el grupo de Alcaraz, Carrizo, Boero y Meyer van a trabajar con el cultivo de trigo. ¿Sí? Vayan anotando, por favor. Ahí ustedes tienen que determinar lo que le explicaba a él, que es de la siembra. Ustedes tienen fechas de siembra, floración y cosecha. Entonces tienen que determinar esas fechas. Y lo van a relacionar con el balance seriado que ya lo tienen. El segundo grupo, que es de Cruz, Matías, Tolaba, Magalí y Acosta, Beatriz, van a trabajar con maíz ciclo corto. Anoten eso, por favor. El tercero, Amador, Orellana y Torino van a trabajar con maíz ciclo largo. Luego está el otro grupo de Cabana, de Ataide y López Jurado con trigo. Después, Alfaro, Casés y Reinaldes con maíz ciclo corto. Castillo, Dionisio y Yarbe van a trabajar con maíz ciclo largo. Álvarez, López y Molina con trigo. Burgos, González y Guevara con maíz ciclo corto. Facio, Martínez y Sánchez con maíz ciclo largo. Chávez, Flores y Sajama con trigo. Y por último, Cruz, Tolay, Toconás y Valle con maíz ciclo corto. Entonces, listo. Con eso ustedes van a empezar a trabajar. Y acuérdense que tienen que entregar el martes, vayamos a poner ahí, hasta las 23:59. Nada más, Fabio. Eso era todo. Perfecto, Moreno. Alumnos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna observación, comentario? Este es uno de los prácticos más pesados que hay, así que tenemos tiempo para aclarar algunas dudas.
Bien. Vamos a ver el último ejercicio. Nos piden determinar la hora de frío de la localidad 1 y 2 para ver si se cumple con el requerimiento bioclimático de vernalización del cultivo de trigo. Entonces, yo les comentaba a ustedes que para la localidad 1 la fecha de inicio es el 4 de julio. Era el resultado que habíamos obtenido en el primer ejercicio. Y por otro lado, ustedes ven que el cultivo de trigo y el trigo que estamos hablando es de tipo invernal, que requiere horas de frío para pasar del vegetativo al reproductivo. ¿Qué ocurre si no se cumplen esas horas de frío? Bueno, el trigo, la planta de trigo siempre va a estar en estado vegetativo hasta que cumpla con esta exigencia. Ese es para un trigo de tipo invernal. Para el cultivo de trigo primaveral no le interesa la vernalización, porque tiene una respuesta nula a la vernalización. En este ejemplo hablamos de un trigo de tipo invernal, que requiere. Entonces, el razonamiento del ejercicio es como hablando de oferta y demanda. Es decir, el cultivo de trigo me demanda 480 horas de frío. ¿Cuánto o cuántas horas de frío me puede proporcionar la localidad 1 o la localidad 2? Entonces, en este ejercicio vamos a determinar la hora de frío para una localidad nomás, para la localidad 1. Pero ese es el concepto. Tenemos que determinar la hora de frío porque tenemos que ver si se cumplen esa hora de frío para este cultivo de trigo. Vamos a aplicar el método de Damario, que tiene varios pasos. Para aplicar ese método, primero tenemos que tener dos valores de temperatura. El primer valor de temperatura es la temperatura mínima media, obviamente de la localidad 1 y 2, del periodo más frío, o de los 5 meses más frío. Y el método dice que calculen el periodo más frío entre los meses de mayo y septiembre. Entonces yo sumo los valores de temperatura mínima media de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, lo sumo a todo y después lo divido en 5. Me da 3,8 para la localidad 1. Entonces ya tengo el primer criterio, temperatura media mínima. Después tengo que calcular el valor anual de temperatura mínima media anual. Es decir, el promedio de todos estos meses dividido en el promedio de estos valores. Sumo todos estos valores y lo divido en 12. Chao. Tengo el promedio anual y el promedio de los meses más fríos, o de los 5 meses más fríos, para la localidad 1. Es decir, 3,8 y 9,1. Yo ya tengo identificado esos dos componentes que me pide el método. Después en la página 65 de la guía tienen esta tablita, donde en el eje de las X tienen el valor de horas de frío acumulada, y en el eje de las abscisas, en el eje X, tienen que incorporar el valor de temperatura media mensual del periodo o de los meses más fríos, o de esos 5 meses, digamos. Pero fíjense que, bueno, acá yo lo ubico el 3,8 en esta parte, que ustedes lo pueden ver más bien. Esta parte en la guía tiene como una especie de círculo. Bueno, ahí ponen 3,8. Ahora, las líneas que se encuentran a la derecha y a la izquierda de ese círculo representan un grado. ¿Qué significa? Que a la izquierda, por ejemplo, yo tengo un valor de 2,8 para la línea siguiente
a este valor. Es decir, esta línea corresponde a una unidad menos de este valor. Y esta línea corresponde a 2 unidades menos con respecto a este valor. Si yo tendría que poner el valor a esta línea, el valor sería 1,8. Ahora, si yo me voy hacia la derecha, el valor próximo al circulito que está marcado acá es 4,8. Y el próximo, 5,8, 6,8 y así sucesivamente. Bueno, una vez que yo ya tengo identificado en el gráfico el valor de temperatura de los 5 meses más fríos, 3,8, yo tengo que identificar en estas curvas, que representan la temperatura mínima media anual, el valor que yo obtuve, que en el caso de la localidad 1 es de 9,1. Lo grafico o lo resalto con algún color. Y comienzo a calcular el tiempo, comienzo a calcular las horas de frío. Ahora, ¿a partir de qué mes comienzo yo a calcular? ¿Cuándo se sembró el trigo? Se sembró el 4 de julio, por lo tanto comencé desde julio. No comencé desde junio ni de agosto, comencé desde julio, porque en julio se siembra teóricamente el cultivo de trigo. O sea que a partir de julio va a empezar a acumular horas de frío. Entonces, ¿qué es lo que hago con el valor de julio? Primero, el valor de 2,1 que corresponde a julio, lo identifico en el eje X, en el eje de las abscisas. Y aproximadamente, más o menos, el 2,1 estaría por acá. Una vez que identifico, trazo una recta hasta tocar nuestra curva o nuestra línea anual. Y después me desplazo hacia la izquierda, es decir, hacia el eje de las Y. Y veo que en julio se acumulan 300 horas de frío. Yo hago ese procedimiento para los 2 meses restantes, que es agosto y septiembre. Es decir, agosto tengo 3,5. Y más o menos 3,5 llega acá. Porque acá tengo 2,8, acá tengo 3,8, bueno, por acá más o menos estaría el 3,5 correspondiente a agosto. Hago el mismo procedimiento, marco una línea hasta tocar nuestra curva anual y me desplazo hasta la izquierda al eje de las Y. Tengo que en agosto se acumulan 250. Entonces hago ese procedimiento para septiembre. Septiembre es 5,6. El mismo procedimiento, le damos zoom. Ok, acá es 3,8, acá es 4, y acá es 5. Bueno, estaría más o menos por acá. Mismo procedimiento, una línea para arriba, me desplazo hacia la izquierda y veo que en agosto, en septiembre se acumulan 150. Entonces, una vez que yo lleve a cabo ese proceso, digo, bueno, en julio se acumulan 300 horas de frío, por el método que nosotros vimos acá. En agosto 240 aproximadamente. Y en septiembre 140 horas de frío. Entonces nuestro trigo tenía una demanda de 280 de horas de frío. Y la localidad 1 me proporciona 680 horas de frío. Por lo tanto, el requerimiento de vernalización se cumple en la localidad 1. Entonces, esto es la forma y un método de Damario para determinar horas de frío. Eso es el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Fabio, el trigo era 480 horas de frío. ¿Y qué dije yo? No sé, 280 creo. No, 680 Sí, es lo que te da la dijiste localidad. 280, en agosto ya se cumplen los requerimientos. Claro. 480 es. Claro, o sea, el trigo tiene una, como dice Carla, es muy bien dicho, 480 de horas de frío para la vernalización. Esta localidad
me ofrece 680 horas de frío. Por lo tanto, ese requerimiento se cumple. No sé si se quedó claro. Ayúdame un poco, Moreno. Sí, ahora sí. Sí, profesora, se estiman todas las horas. Exactamente, se puede llevar a cabo este cultivo de trigo, ¿no? Bien, eso es la forma. Bien que el procedimiento dice, bueno, calcular la temperatura de los 5 meses, calcularme la anual. Después ubicar en el gráfico esos valores. Depende de los valores, subir la línea y ya con eso termina el método, digamos. No tiene mucha complicación. Seguramente cuando vuelvan a ver el video, se van a entender. Ahora, yo le hago una pregunta. La pregunta, perdón, para responder sería, ¿la localidad satisface los requerimientos del trigo? Sí, sí satisface porque, bueno, cumple 680 horas de frío hasta septiembre. Exactamente, satisface la necesidad de granalización que me solicita o que me demanda el trigo. Así sería. Bueno, yo le doy un ejemplo. A ver, ¿qué ocurre si no? Supongamos que en esta localidad se acumulan 300 horas de frío. ¿Cuál es la respuesta que darían ustedes? ¿O cuál sería el comportamiento que tiene el trigo? No se cumple porque necesita 480 80 horas horas de frío. Perfecto. ¿Y cuál sería el aspecto de la planta? ¿Tendría muchas hojas, pocas hojas? ¿Sufriría un retraso, profe? ¿Cómo? ¿Sufriría un retraso? Sufriría un retraso por un lado, pero la planta en vez de pasar del vegetativo al reproductivo, va a tener muchas hojas, y bueno, como voy a decir, va a sufrir un retraso en la parte del vegetativo al reproductivo. Eso se va a tardar, pero eso al tardarse, la planta va a generar más parte vegetativa que reproductiva. De cierta forma, si yo quiero producir trigo para grano, eso es un problema. Pero si yo quiero producir trigo para mejorar el suelo, para pastura o para cualquier otra cosa que no sea grano, la localidad sí puede hacer trigo. Depende básicamente de la finalidad del cultivo de trigo. Ustedes pueden tener trigo para forraje, para mejorar el suelo, para cualquier otra aplicación como cobertura verde o para grano. Entonces, si es para grano y la localidad, por ejemplo, me ofrece 300 horas de frío, no puedo hacer trigo. Porque le falta frío todavía, digo. Eso es, digamos, para que tengan un poco en cuenta. Y estoy con el tiempo justo, digamos. ¿Quieren que resolvamos el ejercicio del maíz para la localidad 1 o la localidad 2? Sí, profe. Bueno, perfecto. Le pido mil disculpas. Tenía que haberlo hecho hasta las 12, pero esto me entusiasma un poco. Esto era... la localidad 2. Ordeno un poco acá porque tengo no guardar, no guardar, no guardar. Tengo un poco desordenado acá. Entonces volvamos al ejemplo. Yo tengo un cultivo de maíz ciclo largo. Lo estoy analizando para la localidad 2. Habíamos establecido que la fecha de inicio de la fase crítica a helada comenzaba el 9 de octubre. Esa fase crítica era la emergencia. Entonces, yo me voy al aula virtual, descargo la planilla que dice tabla localidad 2, abro esa planilla. Bien, y me voy, bueno, primero voy a fijar esto para que sea más cómodo. Y me voy al 9 de octubre. Bien, primer columna. No, acá.
Esto es emergencia. Emergencia, floración o antesis. Digámosles, emergencia, floración. FL con una temperatura base igual a 8 grados. Me mareo un poco con esto. Y requiere $831 grados días. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Perfecto. Grados días. Calculo la temperatura bueno, a partir del 10 de octubre, no sabemos por qué. Y digo, bueno, el tiempo térmico diario va a ser igual a la temperatura media menos la temperatura base por un día, porque estoy considerando un día. Y así me desplazo hasta abajo. Y sí, para todo octubre va a ser el mismo valor, pero cuando me voy a noviembre, ya cambia la cosa, porque es otro medio. Acá. Entonces yo hago una especie de tanteo. Yo requiero 831. Entonces sumo cuánto tengo acumulado desde el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre. Pongo suma, selecciono el periodo de interés, le doy un enter. Bueno, a ver, desde el 10 de octubre hasta el 8 de noviembre tengo 256,8 grados día acumulado. A mí me piden que tengas 831, falta, ¿no? En términos simples. Aumento más días todavía. Y supongamos que yo me voy hasta el 31 de diciembre, lo máximo que podemos hacer. Y esta formulita la arrastro también al 31. Bueno, yo en vez que me considere desde el 10 de octubre hasta el 31 de diciembre. Yo tengo que poner el número de celdas, que es 366. Entonces, el valor acumulado del 10 de octubre hasta el 31 de diciembre es de 913. Por lo tanto, me pasé por mucho. Tengo que volver. Esta es cuestión de tanteo, digamos. Pero con el Excel, fíjense cómo yo lo hago. Digo, bueno, sumame de acá. Y es como que acá le falta un poquito también. ¿Cuánto era? 331. Bueno, estoy más o menos acá. Acá estoy más o menos. Consideramos el 25 o el 24. Veamos cuál. Yo el 25 de diciembre llego con 834 grados día. ¿Qué ocurre si yo no considero el 25? Y si no consideras el 25, llegás al 24 con 820. Entonces, el más cercano es que consideres el valor del 25. Por eso es que desde el 10 de octubre hasta el 25 de diciembre se acumulan, en teoría o aproximadamente, 831 grados días, que es el tiempo térmico que requiere emergencia, floración. Entonces ya determinamos la fecha. Ya sabemos que la fecha es todo esto. Yo le pongo acá, digamos, pero ustedes saben que lo tienen que ubicar el 9. Esto es para que sea un poco más bonito y lo puedan ver. Bien. Entonces, la fase fenológica emergencia comienza el 9 de octubre y finaliza el 25 de diciembre. ¿Está bien? Esa es la forma de determinar la fecha en Excel. Ahora,
Entonces, marco, control C, control V, y termino que acá comienza el 25 del 12. Bien, nos vamos ahora a maduración. Y fíjense que para floración, maduración, tengo la temperatura base de 8 y un tiempo térmico de 900 grados días. El mismo procedimiento. Entonces, a partir de acá, del 26, tengo que floración, maduración fisiológica, cuya temperatura base también es de 8 grados centígrados y requiere 900 grados días. ¿Bien? Bueno, calculemos el tiempo térmico diario, que sería este valor menos 8 por 1, que es un día, me da esa cantidad. Y lo hago para todos los días. Y acá hago un igual a suma. Entonces, de los días restantes de diciembre, puedo acumular 66,2 grados días. Ahora, yo no tengo más días. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, me voy arriba, copio todos estos datos, y bueno, le damos hasta julio, cumpleaños. Toda esa información copio y lo pego acá. Puedo seguir acumulando grados días. Y acumulamos todo en enero, por ejemplo, para ver cuánto vamos acumulando hasta ahí. Hasta acá, hasta enero. Acá. Entonces, yo estoy calculando acá el tiempo térmico desde el 26 de diciembre, perdón, del 27 de diciembre, que en realidad tenía que considerar acá el 26 de diciembre. Tengo que considerar el 26 de diciembre. Ahora calculo la fórmula acá. Considero desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. Entonces, la cantidad de tiempo térmico que se acumula en ese periodo es de 563,04 grados día. Me falta, porque me pide esta fase 900. Sigo arrastrando la fórmula. Y nos vamos, por ejemplo, al 20. Y bueno, sumame desde el 26 de diciembre hasta el 20 de febrero. Yo acá tengo 800 ya. Estoy muy cerca de cumplir los 900. Entonces, si yo llego al 24 de febrero, tengo acumulado 903,8 grados día. Entonces yo me paso. Por acá puede ser la fecha. Analizo qué ocurre si no considero el 24. Si no considero el 24, tengo 889 grados día. Entonces yo acá sí considero, porque al considerar el 24 de febrero, estoy más cerca a 900. Es decir, si yo considero el 24 de febrero, me da un valor de 903 grados día. Estoy muy cercano a 900. Por eso que lo considero el 24. Entonces, acá es donde finaliza la fase de, maduración fisiológica. ¿Está bien? Entonces yo lo ordeno esta parte para dejarla bonita nomás. Uno, toda esa celda y también acá. Entonces la floración a maduración fisiológica comienza. La maduración fisiológica es hasta el 24 de febrero. Entonces yo voy a mi guía, a mi papel. Bueno.
24 de 02. Bien, entonces yo ya tengo la fecha de maduración fisiológica. Pero ahora dice, de maduración fisiológica a cosecha, yo no tengo tiempo, una temperatura base ni un tiempo térmico, sino que tengo un criterio. El criterio es que desde maduración fisiológica, 45 días después, se va a producir la cosecha. Entonces, eso es lo que yo hago en el Excel. Le digo, ok, acá no calculo tiempo térmico porque no hace falta. Pero yo quiero saber desde acá, 45 días para abajo. Y voy contando. Fíjense que en esta parte, acá, les va diciendo el número de filas que van contando. 4 filas, 8, 10, 15, 20, y llego hasta 45 filas. Eso, lo que está acá, son 45 días después de maduración fisiológica. Entonces, podemos decir que la cosecha, en este caso sería maduración fisiológica guión cosecha, ocurre el 10 de abril. Uy, me fui muy arriba. Me abajo. Ahí está. Bueno, eso es cómo obtengo la fecha de cosecha. Simplemente aplicamos criterios. Y lo sería, era el 10 del 04. ¿Bien? Eso es la forma que ustedes tienen que obtener la fecha. Nos falta una, la última, que es de siembra de emergencia. Bien, la temperatura base es de 9,8 y el tiempo térmico que se tiene que acumular son 60,8 grados día. Voy al Excel, me voy arriba, donde comencé el ejercicio, y acá calculo el tiempo térmico diario. Yo creo que ya lo saben porque lo repetimos como varias veces. El valor de temperatura media menos la temperatura base, que era 9,8 por un día, que corresponde al día que estamos considerando. Y acá era siembra, emergencia, T base, 9,8 grados centígrados y requiere, no me acuerdo cuánto requiere, 60,8. 60,8 grados días. Entonces, sumo, arrastro la fórmula, digamos, para arriba y, por ejemplo, determina igual suma. Determina el acumulado entre el 8 de octubre al 29 de septiembre. Y ellos se acumulan del 29 de septiembre hasta el 9 de octubre, 52,4 grados día. Me falta todavía. Ahí te falta tomar el 9 de octubre. Estás tomando desde el 8. Gracias. Sí, eso me hacía raro, ¿viste? Ahí está. Ahí me paso, miren. Yo le quiero el tiempo térmico del 27 de septiembre hasta el 9 de octubre, como me dijo Carla, tengo 64,2 grados día. Entonces yo me paso. Por lo tanto, no considero este valor. 61 también me paso y veo. A ver. Si yo considero el 29 de septiembre, tengo un valor de 58. Pero si considero el 28 de septiembre, tengo un valor de 61. Y ahí ustedes eligen, digamos, ¿con cuál me acerco más? ¿Con el 28 o con el 29? Y con el valor que más me acerque, considero esa fecha. Supongamos que con el que más me acerque es el 29 de septiembre. 29 de septiembre, hago esto, control C, control V, y marco, que vamos a borrar. Eso por hacer todo amontonado, ¿eh?
acá. Bien, fecha de siembra 29 del 09. Fecha de emergencia 9 de octubre. Fecha de floración 25 de diciembre. Fecha de maduración fisiológica 24 de febrero y fecha de cosecha 10 de abril. De esa forma pueden resolver el ejercicio, que nos hemos tardado 15 minutos en resolverlo. ¿Está bien? Eso es todo por mi parte. Con esto ya, entonces le hago un resumen general. Primero, sepan definir bien la fecha de inicio del cultivo. Si ustedes definen bien la fecha, los otros es Excel, arrastrando la fórmula o con el papel. Nada más. Muchas gracias. Y disculpen estos 15 minutos, pero sinceramente es mucho lo del trabajo práctico como para dejar. Carla, deja de grabar. Listo, ahí deja. ¿Alguien tiene alguna duda?